Resumen de Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. El alma, representada como una esposa profundamente enamorada, inicia su camino marcada por una ausencia que le resulta insoportable. Desde los primeros versos se percibe una intensidad emocional que no pertenece al mundo ordinario, sino a una dimensión espiritual donde el amor se convierte en motor absoluto de la existencia. La esposa no comprende por qué el amado, a quien ha experimentado en lo más profundo de su ser, se ha retirado dejándola en un estado de anhelo constante. En su desesperación, la esposa no se queda inmóvil. Sale a buscarlo, interrogando a todo lo que encuentra en su camino. Esta búsqueda no es física, sino simbólica, recorre montes, valles, riberas, evocando la totalidad de la creación. Cada elemento del mundo natural parece contener una pista, un eco del amado, aunque ninguno logra darle una respuesta concreta. La naturaleza se convierte en un espejo que refleja la grandeza de aquel a quien busca, intensificando aún más su deseo. El lenguaje que emplea la esposa es apasionado, cargado de imágenes sensoriales. Habla de heridas de amor, de una dolencia que no es física, sino espiritual. Este dolor no es negativo, al contrario, es una señal de que ha sido tocada por lo divino. La herida es el punto de contacto entre el alma y Dios, una marca que la impulsa a no conformarse con nada que no sea la unión plena. A medida que avanza su búsqueda, la esposa se dirige a las criaturas, preguntándoles si han visto al amado. Este recurso revela una teología implícita: Dios está presente en toda la creación, aunque no se manifiesta plenamente en ninguna de sus partes. Las criaturas pueden señalar su rastro, pero no sustituir su presencia. Así, la esposa reconoce que todo lo creado es insuficiente para saciar su deseo. El tono del capítulo es de urgencia y de movimiento constante. No hay reposo para el alma enamorada. La ausencia del amado la obliga a salir de sí misma, a trascender sus límites, a abandonar cualquier comodidad. Esta salida simboliza el inicio del camino místico, un proceso de desapego en el que el alma deja atrás lo superficial para dirigirse hacia lo esencial. En este trayecto, también se hace evidente una transformación interior. La esposa ya no pertenece al mundo ordinario. Su lenguaje, sus deseos, incluso su percepción de la realidad, han cambiado. Vive en función del amado, y todo lo demás pierde relevancia. Este desplazamiento del centro de su vida es clave en la obra. El amor divino reorganiza completamente la existencia del alma. A pesar de la intensidad de su búsqueda, el amado permanece oculto. Esta ocultación no es ausencia real, sino una forma de presencia velada que provoca el crecimiento del alma. La falta de respuesta directa obliga a la esposa a profundizar, a purificarse, a afinar su sensibilidad espiritual. El silencio del amado es, en realidad, una pedagogía divina. El capítulo culmina con una sensación de tensión no resuelta. La esposa no ha encontrado aún a su amado, pero su determinación se ha fortalecido. La búsqueda se ha convertido en su razón de ser. La herida de amor sigue abierta, y lejos de cerrarse, se profundiza, convirtiéndose en una fuerza que la impulsa hacia adelante. Así, este primer momento del Cántico Espiritual establece el eje central de toda la obra, el alma en búsqueda de Dios, movida por un amor que duele y transforma. No se trata de una simple ausencia, sino de una dinámica espiritual en la que el deseo se convierte en camino, y la falta en impulso hacia la unión. La esposa continúa su búsqueda con un anhelo aún más profundo, como si cada paso que da intensificara la herida de amor que la consume. Ya no se limita a preguntar de manera desesperada, ahora comienza a percibir señales más sutiles en todo lo que la rodea. La creación entera parece hablarle, no con palabras directas, sino con reflejos, indicios y huellas del amado. Este cambio marca una evolución interior, su sensibilidad espiritual se ha afinado. Al recorrer los campos, los bosques y las aguas, la esposa reconoce que cada elemento natural posee una belleza que no le pertenece por completo. Esa hermosura es participada, derivada de algo mayor. En lugar de encontrar al amado en las cosas,
comienza a descubrirlo a través de ellas. Las criaturas se convierten en mensajeras, en signos que apuntan hacia una realidad más alta. Esta intuición no calma su deseo, al contrario, lo intensifica, pues comprende que aquello que busca es infinitamente superior a cualquier manifestación visible. La esposa expresa entonces una especie de diálogo con la naturaleza. Interroga a los prados, a los árboles, a las fuentes cristalinas. Les pide que le revelen si han visto al amado. La respuesta, implícita en la obra, es que sí, todo lo creado ha sido tocado por él, todo lleva su huella. Las criaturas hablan de su paso, de su presencia fugaz que embellece y transforma todo lo que toca. Aún así, ninguna puede retenerlo ni ofrecerlo por completo. Este momento introduce una idea fundamental en la obra, el conocimiento indirecto de Dios. El alma no accede todavía a la unión plena, aunque comienza a comprender que el mundo es un reflejo del Creador. La contemplación de la belleza natural se convierte en un medio de elevación espiritual. La esposa no se detiene en lo visible, sino que lo atraviesa con la mirada interior, buscando aquello que se oculta detrás. A medida que avanza esta experiencia, el lenguaje se vuelve más contemplativo. La urgencia del primer capítulo se transforma en una mezcla de admiración y dolor. La esposa se maravilla ante la belleza del mundo, aunque esa misma belleza le recuerda la ausencia del amado. Cada paisaje es un consuelo parcial, una caricia que no logra saciar la sed profunda de su alma. En este estado, la esposa también experimenta una creciente interiorización. Ya no busca únicamente fuera de sí misma, comienza a reconocer que el amado podría estar más cerca de lo que imagina. Este giro es sutil, aunque decisivo. La búsqueda externa se complementa con una apertura interior. El alma empieza a disponerse para un encuentro que no será físico ni sensorial, sino espiritual. Aún así, la ausencia sigue siendo dominante. La esposa se lamenta de que el amado haya pasado dejando belleza a su alrededor, aunque sin detenerse. Esta imagen es profundamente significativa. Dios se revela en la creación, aunque no se entrega completamente en ella. El paso del amado embellece todo, aunque deja al alma con un deseo aún mayor de encontrarlo de manera directa. El tono del capítulo adquiere una dimensión más reflexiva. La esposa no solo busca, también interpreta lo que percibe. La experiencia de la creación se convierte en una enseñanza. Aprende que el amor que la mueve no es ilusorio, ya que todo lo que ve confirma la existencia del amado. Al mismo tiempo, comprende que debe ir más allá de las apariencias si desea alcanzarlo. Hacia el final, el alma se encuentra en una especie de tensión entre la esperanza y el dolor. Ha descubierto que el amado está presente en todo, aunque permanece inaccesible en su plenitud. Esta certeza le da fuerza para continuar, aunque también profundiza su anhelo. Ya no busca a ciegas, ahora sabe que sigue un rastro verdadero. Así, este segundo momento del cántico espiritual desarrolla una etapa esencial del camino místico, la contemplación de Dios en la creación. El alma aprende a leer el mundo como un lenguaje divino, a descubrir en cada cosa un signo del amado. No obstante, esta mediación no basta. El deseo sigue creciendo, orientándose hacia una unión más íntima y directa. El camino de la esposa entra en una fase más profunda y exigente. La contemplación de la creación le ha permitido reconocer la huella del amado en todo lo existente, aunque esa misma experiencia ha dejado al descubierto una verdad inevitable: mientras no exista una transformación interior, el encuentro pleno seguirá siendo inaccesible. La búsqueda deja de centrarse en el exterior y se dirige hacia el interior del alma, donde comienza un proceso de purificación. La esposa comprende que algo en ella misma impide la unión total. No se trata de una ausencia del amado, sino de una falta de disposición interior para percibirlo plenamente. Este descubrimiento marca un punto de inflexión. La búsqueda ya no consiste únicamente en recorrer paisajes o interpretar signos, sino en despojarse de todo aquello que entorpece el encuentro. El amor, que antes impulsaba hacia afuera, ahora exige una transformación íntima.
En este momento, la figura de las ninfas o guardianas simbólicas aparece como representación de los obstáculos que deben ser vencidos. La esposa les pide que no interfieran, que no detengan el proceso que la conduce hacia el amado. Estas figuras pueden interpretarse como distracciones, deseos desordenados o apegos que, aunque sutiles, dificultan la claridad espiritual. El alma reconoce que necesita silencio interior, recogimiento y disciplina. La herida de amor que se mencionaba en los primeros momentos adquiere ahora un sentido más intenso. Ya no es solo una señal de la presencia del amado, sino una fuerza purificadora. El dolor se convierte en medio de transformación. La esposa acepta este sufrimiento como parte del camino, comprendiendo que el amor verdadero no se limita al consuelo, también exige entrega, renuncia y profundidad. A medida que avanza esta purificación, el lenguaje se vuelve más interiorizado y simbólico. La esposa habla desde lo más profundo de su ser, como si cada palabra surgiera de una experiencia que trasciende lo racional. La búsqueda se convierte en una especie de oración continua, un estado en el que todo el ser está orientado hacia el amado. En este proceso, también aparece una dimensión de oscuridad. El alma atraviesa momentos en los que no percibe ni siquiera los indicios que antes encontraba en la creación. Esta aparente ausencia es más radical, más silenciosa. No hay señales, no hay consuelo visible. Este estado, lejos de ser un retroceso, forma parte de la purificación. El alma aprende a amar sin apoyos, a desear sin garantías, a mantenerse firme en medio de la incertidumbre. La esposa no abandona su búsqueda. A pesar de la dificultad, mantiene su fidelidad al amor que la impulsa. Este aspecto es central en la obra, la perseverancia. El camino espiritual no se define por la facilidad, sino por la constancia en medio de la prueba. La ausencia del amado no destruye el amor, lo fortalece, lo purifica de cualquier interés superficial. En este punto, la esposa comienza a experimentar una intuición más profunda de la cercanía del amado. No se trata aún de un encuentro claro, aunque percibe que la distancia se acorta. Esta cercanía no se manifiesta en formas visibles, sino en una especie de certeza interior, una presencia que se intuye más que se percibe. El alma empieza a prepararse para algo mayor. La purificación también implica una reorganización de los deseos. Todo lo que no conduce al amado pierde valor. La esposa ya no se distrae con lo que antes podía retenerla. Su mirada se ha vuelto más simple, más directa, más centrada. Esta simplificación es esencial para la unión futura. El alma debe estar libre de dispersión para poder recibir plenamente. Hacia el final del capítulo, la tensión alcanza un nuevo nivel. La esposa ha recorrido un camino significativo, ha pasado de la búsqueda externa a la contemplación, y de ahí a la purificación interior. Cada etapa la ha acercado más al amado, aunque el encuentro definitivo aún no ocurre. Esta espera, cargada de sentido, prepara el momento en el que la unión será posible. Así, este tercer momento del cántico espiritual presenta una de las fases más complejas del camino místico, la purificación del alma. El amor se convierte en fuego que transforma, en una fuerza que exige autenticidad y entrega total. El alma aprende a vaciarse de todo lo que no es el amado, preparándose para recibirlo en plenitud. Tras el arduo proceso de búsqueda, contemplación y purificación, el alma entra en una etapa decisiva, la experiencia del encuentro con el amado. Este momento no se presenta como una aparición abrupta, sino como una revelación progresiva que responde a la transformación interior de la esposa. El amado, que antes parecía distante y oculto, se hace presente de una manera íntima, profunda y directa. La esposa percibe esta cercanía como un don inmerecido, una gracia que supera cualquier esfuerzo humano. No es el resultado de una conquista, sino la respuesta del amado a un amor que ha sido probado y purificado. La unión comienza a manifestarse como una experiencia de paz intensa, en la que la inquietud que marcaba los momentos anteriores se disuelve. El alma encuentra un reposo que no había conocido antes.
El lenguaje del capítulo se llena de imágenes de deleite, de armonía y de plenitud. La esposa ya no habla desde la ausencia, sino desde la presencia. Describe al amado con términos que evocan belleza, suavidad y perfección. Cada atributo expresa una experiencia vivida más que una idea abstracta. El encuentro no es conceptual, es profundamente vivencial. Uno de los elementos más significativos de esta etapa es la reciprocidad. El amado no solo es buscado, también responde, se comunica, se entrega. La relación deja de ser unilateral. La esposa se sabe correspondida, lo que transforma radicalmente su experiencia. El amor ya no es únicamente deseo, se convierte en comunión. El entorno simbólico también cambia. La naturaleza, que antes era un medio de búsqueda y contemplación, ahora se convierte en escenario de encuentro. Los campos, las flores, las aguas y los vientos no solo reflejan al amado, participan de la alegría de la unión. Todo parece estar en sintonía con la experiencia del alma. El universo entero adquiere un tono festivo, como si celebrara el vínculo restaurado. En esta fase, la esposa experimenta una especie de olvido de sí misma. Ya no está centrada en su propia carencia ni en su propio proceso. Su atención se dirige completamente al amado. Este descentramiento es clave, el amor pleno implica salir de uno mismo para habitar en el otro. El alma se entrega sin reservas, sin cálculos, sin temor. Aún así, la unión que se presenta no es definitiva en términos absolutos. Se trata de una anticipación, de un adelanto de la plenitud que aún se está gestando. El alma disfruta de la presencia del amado, aunque de manera que todavía admite crecimiento. Esta característica mantiene viva la dinámica del amor, evitando que se convierta en algo estático. El amado también introduce al alma en un conocimiento más profundo. No se trata solo de sentir su presencia, sino de comprenderla de una manera más íntima. Este conocimiento no es racional, es experiencial. La esposa conoce al amado en la medida en que participa de su vida. La unión implica una transformación mutua en el sentido de que el alma se configura cada vez más con aquello que ama. El tono del capítulo es sereno y gozoso. La tensión que dominaba los momentos anteriores se ha transformado en equilibrio. El dolor de la ausencia ha dado paso a la alegría de la presencia. El alma reconoce que todo el camino recorrido tenía un sentido, prepararla para este encuentro. Hacia el final, la esposa expresa un deseo de permanecer en este estado, de no perder la cercanía alcanzada. Este deseo no nace del miedo, sino del reconocimiento del valor supremo de la unión. El amado se convierte en el centro absoluto de su existencia, y todo lo demás queda subordinado a esta relación. Así, este cuarto momento del cántico espiritual presenta la experiencia de la unión como un don y como una transformación. El alma, purificada y abierta, recibe la presencia del amado y entra en una relación de comunión. El amor alcanza aquí una forma más plena, aunque todavía abierta a una consumación más profunda. El proceso espiritual alcanza su culminación en una experiencia de unión que ya no es anticipada ni fragmentaria, sino plena y transformadora. La esposa, que ha atravesado la búsqueda, la contemplación y la purificación, entra en un estado de comunión estable con el amado. Este momento representa la meta del camino místico, una relación en la que el alma y Dios viven en profunda reciprocidad. El lenguaje de este tramo final adquiere una serenidad particular. La intensidad apasionada de los primeros momentos no desaparece, aunque se transforma en una quietud llena de sentido. El amor ya no se expresa en forma de inquietud o de deseo insatisfecho, sino como una posesión gozosa que llena completamente al alma. La esposa no busca, ya ha encontrado, no interroga, ahora contempla y participa. La unión se describe mediante imágenes de intimidad profunda. El amado introduce al alma en espacios simbólicos que representan el conocimiento interior, la plenitud y la paz. Estos lugares no son físicos, sino espirituales, son estados del alma en los que todo está ordenado,
armonizado y orientado hacia el amor. La esposa entra en una especie de jardín interior donde cada elemento refleja la presencia del amado. En esta fase, el alma experimenta una transformación radical. No se trata únicamente de estar con el amado, sino de ser configurada por él. El amor ha penetrado todas las dimensiones de su ser, purificando, iluminando y unificando. La esposa ya no se percibe separada, su identidad se encuentra profundamente vinculada a la del amado. Este proceso no elimina la individualidad, la eleva y la integra en una relación más profunda. Uno de los rasgos más destacados de este momento es el descanso. Después de un largo camino de búsqueda y esfuerzo, el alma encuentra reposo. Este descanso no es pasividad, es una plenitud activa en la que todo está en su lugar. La voluntad, el entendimiento y la memoria se armonizan en torno al amado, generando una paz que no depende de circunstancias externas. El entorno simbólico vuelve a tener un papel importante, aunque con un significado diferente al de los capítulos anteriores. La naturaleza ya no es un medio de búsqueda ni solo un reflejo, ahora participa plenamente de la unión. Todo lo creado aparece transfigurado por la presencia del amado. La esposa percibe la realidad desde una nueva perspectiva, todo está impregnado de sentido, todo habla de la relación que ha alcanzado. En este estado, también desaparecen los temores y las dudas. La ausencia que marcaba el inicio de la obra queda atrás. El alma vive en una certeza profunda, en una confianza que no necesita pruebas. Esta seguridad no proviene de un razonamiento, sino de la experiencia directa de la unión. El amado ya no es una promesa, es una presencia constante. La esposa expresa su deseo de permanecer en esta comunión, de no volver a la dispersión ni a la distancia. Este deseo se presenta como una consecuencia natural del amor pleno. El alma ha encontrado su centro, su sentido último, y no quiere apartarse de él. Este anhelo de permanencia refuerza la idea de que la unión es el destino final del camino espiritual. Al mismo tiempo, el amado comparte con la esposa su propio gozo. La relación alcanza un nivel de reciprocidad total. No solo el alma disfruta de la presencia divina, también participa del amor con el que es amada. Este intercambio es el núcleo de la unión, una comunión en la que ambos se entregan plenamente. El tono final es de plenitud y consumación. No hay tensión, no hay búsqueda, no hay ausencia. Todo converge en una experiencia de amor perfecto que da sentido a cada etapa anterior. La herida inicial, el dolor de la ausencia, la contemplación de la creación y la purificación interior se revelan como pasos necesarios hacia este momento. Así, el cántico espiritual concluye con una visión de la unión como destino último del alma. El camino místico se presenta como una transformación progresiva que culmina en la comunión plena con el amado. El amor, que al inicio era herida y búsqueda, se convierte en reposo y plenitud. El alma, finalmente, descansa en aquello que siempre había deseado. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.